Ustedes creo ya conocen mi postura acerca de lo que un motor térmico significa. Si bien es una pasión, es lo que despierta generalmente este amor por los automóviles en mucha gente, también es cierto de que el motor térmico tiene muchas contras. El motor es ruidoso, es complicado, es poco eficiente y además produce contaminación. Pero aún así hay personas que insisten, solamente por el hecho de creerlo así, en que el motor térmico es lo mejor y que todo lo que se implementa para poder subsanar lo que según ellos son supuestas deficiencias no es más que un invento de la industria para poder sacarnos más dinero al hacer los motores menos resistentes y más propensos a fallo. ¿Será tan así? Ok, entonces bajemos un cambio, aceleremos a fondo y acompáñenme. En el video que hice en el canal acerca de si anular o no la EGR era una buena idea, expliqué bastante bien y con fundamento técnico el por qué anularla es una mala idea, no solamente desde el punto de vista ecológico, del punto de vista de la contaminación, sino que además desde el punto de vista del motor. Si no lo han visto, los invito en el enlace que estoy dejando en la descripción. En este video hay un montón de comentarios acerca de que simplemente la EGR está puesta para sacarnos dinero, para echar a perder nuestro motor y para que tengamos que recurrir a reparaciones, a comprar repuestos y básicamente simplemente a esquilmarnos, lo cual es lo más alejado de la realidad. Insisto, ya está explicado. Para poder explicarle a todas estas personas que los sistemas anticontaminación están ahí porque son necesarios y no son solamente aditivos o piezas que están puestas para que nuestros motores se malogren y nosotros tengamos que invertir dinero en ello, quiero contarles la historia de un adalid en cuanto a la industria del automovilismo que no tenía nada que ver con la industria del automovilismo y que hizo un trabajo que no tenía nada que ver con la industria del automovilismo, pero que a él le debemos mucho y le debemos, entre otras cosas, el estado de salud actual y ecológico que tenemos. Él se llamaba Clair Patterson y tuvo la maravillosa designación de establecer la edad de la Tierra. Para ello tuvo que calcular la descomposición de uranio presente en las primeras rocas de la formación de nuestro planeta y medir la descomposición de ese uranio a plomo 206. Y como la tasa es constante, solamente viendo y comparando cuánto de ese uranio se había descompuesto en plomo 206, pudo determinar con rangos bastante precisos cuál es la edad de la Tierra. Y nuestro planeta tiene desde su formación 4.500 millones de años. Y esto Clair Patterson lo pudo descifrar a través de ese método. Pero él se encontró con un montón de problemas para poder medirlo, puesto que sus cálculos, que los hacía comparativamente con su compañero de trabajo, no cuadraban, no tenían un sentido. Para él había demasiado plomo en sus mediciones, por lo que debía haber algo que estuviese adicionando plomo en los últimos años. Nuestro querido Clair se embarcó en una batalla legal que le tomó más de 20 años de su vida, pero gracias a su tenacidad logró en 1976, a través de la Environment Protection Agency, o sea la EPA, determinar la eliminación total del plomo en las gasolinas. Con ello, el plomo dejó de ser emitido al ambiente y el nivel de contaminación por plomo en el ambiente producido por las gasolinas empezó a bajar. Si te agrada este video y te gusta este canal, no olvides suscribirte, darnos un buen me gusta, difundir este video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales y no olvidarte de que estamos en Instagram, TikTok y Facebook. El plomo para la salud tiene bastantes contras, produce entre muchas otras cosas envenenamiento en la sangre y daños neurológicos severos. Y efectivamente, desde la inclusión del plomo por allá por el 1922 hasta 1986, que el plomo en las gasolinas está contaminando el ambiente y provocando todo este daño al medio ambiente y a la salud humana. Pero la pregunta es, ¿por qué desde 1922 y hasta 1986 se incluyó el plomo en las gasolinas? Hasta 1908 los motores de los automóviles tenían que encenderse con una manivela. Este aparato estaba conectado directamente al cigüeñal y para encenderse debía tomarse y girarse a fuerza humana.
Esto le daba los primeros ciclos al motor para que tuviese tiempo la bomba de combustible, que en ese tiempo era mecánica, de inyectar combustible en el carburador al motor y este pudiese empezar a moverse ya por combustión y no necesitase de esta asistencia mecánica. Bueno, en 1908 ocurrió un accidente en el que una persona, una señora, iba conduciendo su vehículo, al cual se le detuvo el motor, y gentilmente se detuvo Byron Carter, un empresario automotriz de esa época, se detuvo a auxiliarla. Tomó su manivela, empezó a girar el motor para arrancarlo, pero la manivela, al generar siempre un golpe muy violento en el momento de que el cigüeñal empieza a girar ya por la combustión, Byron no alcanzó a retirarse a tiempo, la manivela le golpeó la mandíbula, esto le destruyó la mandíbula, se desangró y Byron murió. Byron era muy amigo de Henry Leland, el dueño de la Cadillac por esos entonces, y Henry, muy afectado por la muerte de su amigo, decidió terminar con la manivela. Para poder hacerlo, en 1911, Charles Kettering creó el Cadillac Modelo 30, un vehículo que tenía una gracia bastante importante. Se arrancaba su motor mediante un arrancador eléctrico. Él fue el que inventó el primer motor de partida. Y no solamente inventó el primer motor de partida, sino que para que el motor pudiese arrancar muy fácil, este Cadillac Modelo 30 era mucho más potente que los vehículos de esa época. De hecho, tenía el doble de potencia de los Forte, muy populares por esa época. Estamos hablando de unos 40 caballos de potencia. Esta potencia que se le añadió fue lograda por un aumento en la relación de compresión. ¿Recuerdan? Eso de estar comprimiendo los gases previos a la combustión para que la combustión pueda ser mucho más potente. Este aumento de relación de compresión no solo permitió el arranque automático de los motores y el aumento de potencia, sino que también trajo consigo un pequeño contra. Como la gasolina de esos entonces no estaba preparada para esos niveles de compresión, el motor empezó a tener detonación. Fue el primer caso de detonación que se dio en el mundo gracias a estos avances. Entonces tuvo que empezar a investigar cómo podía bajarse el nivel de ruido, el nivel de golpeteo que tenían los pistones para poder generar un motor silencioso como la gente lo quería y que estaba acostumbrada. La gente no estaba dispuesta a comprar un auto que tuviera esos niveles de ruido. Fue ahí cuando Charles Kettering contrató a Thomas Mitchell, un químico que se dio en la tarea de buscar un hidrocarburo que tuviese la mezcla correcta de N-heptanos y de isooctanos para poder retrasar momento, para ser un poco más resistivos a la detonación. ¿Sí recuerdan los videos que hemos hecho acerca del octanaje en las gasolinas? Bueno, ese fue el primer experimento de buscar algún aditivo que adhiriese, que subiese el nivel de octanaje en los hidrocarburos que componen a la gasolina. Probó muchos compuestos hasta llegar al tetatrilo de plomo. Este compuesto, que llamó etil, exactamente elevaba el nivel de resistencia de los hidrocarburos a la combustión, elevaba el octanaje y hacía que solamente dentro del motor la combustión se produjese por la chispa, ya no por la detonación. Esto fue un verdadero descubrimiento, puesto que el tetratrilo de plomo era muy barato de producir e hizo que la carrera por producir motores más potentes se disparase. Fue muy promovido y Thomas Mitchell realmente se convirtió en una estrella, empezando a vender tetratrilo de plomo con el nombre de etil a destajo. Todas las empresas empezaron a basar el desarrollo de sus motores a través del tetratrilo de plomo. Pero el plomo, como ya lo mencioné, tiene el contra de que es muy perjudicial para el medio ambiente. Es muy dañino, nos produce daños a la salud y produce daños en el medio ambiente. Los niveles naturales de plomo en el medio ambiente son extremadamente bajos. Pero la adición del tetratilo de plomo durante más de 50 años en las gasolinas causó todos los daños que históricamente ya están registrados: la disminución de la esperanza de vida, el aumento de las afecciones cardíacas en la población y la disminución de la inteligencia, dado que el IQ promedio de la gente antes de 1922 y avanzados los años hasta 1986 también disminuyó en todos los países que se vieron afectos a la combustión por gasolina por plomo. Es por eso que nuestro héroe, Claire Patterson,
tuvo una intervención muy importante, puesto que fue él el que promovió y luchó hasta que se reconoció que el tetratilo de plomo era contaminante y que era un compuesto muy dañino, y se decretó que debía eliminarse de las gasolinas, ya no se podía seguir usando como un antidetonante. Los países, después de Estados Unidos, de a poco se han ido sumando a la descontaminación por gasolina plomo. Por ejemplo, acá en Chile, a partir de 1993 se decretó de que no se podía usar más gasolina por plomo, y lamentablemente aún quedan uno que otro país que se niega o que por su condición económica no ha podido deshacerse de la gasolina por plomo, dado que el tetratilo de plomo como antidetonante sigue siendo uno de los antidetonantes más económicos. Hoy se usa el metilterbutyléter como el aditivo antidetonante para las gasolinas, y se mezcla un poco también con etanol como un aditivo mejorador de la capacidad química o del rendimiento que pueden dar las gasolinas. Ya no se usa más el tetratilo de plomo. Aquí podemos ver un claro ejemplo, a través de la historia que les acabo de comentar, de cómo, a pesar de quienes se niegan a lo establecido dentro, por lo menos, del mundo de la automoción, siempre debe prevalecer el bien común y el bien al medio ambiente donde vivimos. No podemos cegarnos que simplemente por mantener un privilegio o creer que hay una conspiración en contra de nosotros, vamos a mantener cosas que están equivocadas. La EGR, como todos los sistemas anticontaminación que se montan en un vehículo, son para intentar que el motor térmico sea lo más eficiente y lo menos contaminante posible. No están puestos ahí para quitarnos dinero, independiente de que sus arreglos puedan ser más caros o que se tengan que repetir en el tiempo. Son para cumplir normas medioambientales que hay que tener por el bienestar de todos. No te olvides que tu canal Tips del Profe tiene muchísimos videos donde podrás aprender y disfrutar de la mecánica, y por lo pronto yo te estoy esperando la próxima semana.